Vamos a empezar entonces. Buenas tardes, espero que anden todos bien. Vamos a empezar con el tema que nos toca hoy, que tiene que ver con los resistores de valores extremos. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, pienso que estaremos acostumbrados, a que cuando nos hablan de una resistencia, ya hemos hecho algunas pruebas, algunos estudios en física, bueno, que hablamos de una resistencia, pensamos en un elemento que tiene dos terminales. Hoy vamos a ver que no siempre pasa eso y se caracterizan también de otra manera. ¿Cuándo sucede eso? Cuando los resistores toman valores extremos, muy altos o muy bajos. Así que hay algún muchacho con el micrófono conectado y se escuchan algunos ruidos de fondo. Entonces vamos a empezar con los resistores de muy alto valor. Y para pensar en estos resistores, conviene pensar o tener presente, digamos, que los resistores no pueden estar simplemente suspendidos en el aire, hay que tenerlos de alguna manera montados en una carcasa, en un cuerpo, ¿no es cierto?, para que puedan ser usados. En ese cuerpo se van a conectar los bornes de conexión, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, la figura que nos viene bastante bien para pensar esta cuestión es la que aquí está presente en este dibujo, en donde lo que estoy señalando acá con el mouse representa el material aislante en el cual la resistencia tuvo que ser montada, ser tomada, digamos, de alguna manera para poder ser usada. Podemos pensar que los bornes estos son unos bornes de conexión que están en el propio aislante, si se quiere. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros queremos poner de manifiesto una resistencia? Y le aplicamos tensión y circula corriente, ¿verdad? Ustedes ya vieron el método de voltímetro y amperímetro, que es uno de los métodos más importantes desde el punto de vista del uso y también para entender el fenómeno de las mediciones. Y en este caso nos viene muy bien pensar en voltímetro y amperímetro. Entonces lo que se puede ver, lo que podría demostrar, digamos, es que cuando se aplica tensión, circula por supuesto una corriente. Esa corriente está compuesta por la corriente que nosotros queremos poner de manifiesto, que es la corriente IR. Pero además hay un grupo de corrientes que nos gustaría que no existieran, y sin embargo existen. Esas corrientes son, en principio, un problema para el que mide, porque uno quisiera tener presente solamente la resistencia R y la corriente R, y sin embargo no. Entonces tenemos una corriente por la superficie, IS1, podemos pensar que también tenemos una corriente por la superficie interna, y tenemos una corriente IB, que es una corriente que circula por el volumen de ese aislante. Esas tres corrientes se van a presentar como un error, como un problema. Ya veremos cómo las analizamos. Es interesante hacer notar, digamos, que las corrientes de superficie, las corrientes de volumen, si bien son dos corrientes de la misma categoría, digamos, del mismo tipo, las de superficie están más expuestas al medio ambiente y por lo tanto son valores de corriente que varían
mucho con las condiciones del ambiente, fundamentalmente la humedad. Hace años, cuando hacíamos una práctica con este tipo de mediciones, jugábamos un poco y decíamos que si le hablábamos a la resistencia variaba. Poníamos un instrumento y claro, el vapor del aliento que uno emite cuando habla cambia la humedad, y si eso se acercaba a la superficie de la resistencia, cambiaba su valor. Era para jugar, digamos, para poner de manifiesto esta cuestión. No así la de volumen, que pasa por el cuerpo propiamente dicho del elemento aislante. Entonces, vamos a pasar de... Esto lo podemos en estas condiciones, podemos decir que hay un grupo de resistencia que le vamos a llamar resistencia de superficie, que es la tensión aplicada dividido la suma de las corrientes que se van por la superficie. La resistencia de volumen, que es la misma tensión dividido la corriente que se va por el cuerpo del aislante. Y si analizamos el total, podemos definir una resistencia de aislación, que tiene que ver con todo aquello que hemos hablado y que involucra la superficie y el volumen, y que a veces es difícil de ver, porque el ejemplo que nosotros proponemos para empezar a estudiar el fenómeno es un ejemplo bastante simplificado. Eso hay que cerrarlo todo en una caja, a veces la resistencia no está tan fácilmente, no se pone fácilmente de manifiesto. Ya hay algunos problemitas en la práctica que apuntan a ver un poco más el fenómeno ese. Entonces, lo importante en principio que vamos a utilizar ahora es que la resistencia de aislación es una resistencia que cubre todos los aspectos anteriores, y es la que vamos ahora a analizar con algún ejemplito también. Entonces, si no se toma ningún recaudo, si nosotros no nos preocupamos por nada, simplemente aplicamos tensión y medimos la corriente total, lo que vamos a medir es la resistencia Rm medida, que es la tensión aplicada dividido la suma de las dos corrientes. Y eso en definitiva nos da que el resultado es el paralelo de lo que queremos medir en paralelo con la resistencia de aislación. Esto acarrea un error sistemático, se repite en valor y signo, por eso nosotros les decimos que es un error sistemático. Tenemos que lo que queremos medir es R, y lo que medimos es un paralelo de R con RA, por lo tanto medimos de menos. El paralelo de dos resistencias siempre es menor que la menor. Entonces, tendremos un error. ¿Qué tenemos que hacer para calcular el error? Y bueno, tenemos que plantear, como siempre, por la definición, valor medido menos valor verdadero, o verdadero convencional, en este caso el verdadero es R, dividido valor verdadero, que es R. Entonces, si planteamos esa expresión, nos queda este valor, R dividido R más RA. Así que cuando estemos midiendo una resistencia, cuyo valor, por ahora no vamos a dar cifra del número, no vamos a poner un número, cuyo valor es alto, entre comillas ese alto del orden o comparado con la resistencia de los aislantes que lo sostienen, el error que se comete es R sobre R más RA, si no hacemos nada especial. Entonces, esto es
un poco el resumen de la cuestión. Siempre que tenemos una resistencia de un elevado valor, en realidad lo que vamos a estar viendo es el paralelo de R con RA, que es la resistencia de aislación. Y esto, insisto en el hecho de que no siempre es fácil de ver por todos los caminos que la resistencia de aislación contempla, que son todos los caminos posibles para las corrientes que no circulan por R. Difícil de ver a veces. Por lo tanto, si se puede hacer algo, digamos, para evitarlo, mejor. Ahora vamos a ver algo. Bien, en ese ejemplito, ¿cómo podemos mejorar la cuestión? Lo que se suele hacer, lo que se puede hacer para mejorar este tema, es colocar lo que se denomina una guarda. La letrita G viene de la palabra guarda. Los resistores de alto valor que quieren estar bien definidos, que supuestamente necesitamos que estén bien definidos, van a tener una guarda. O sea que van a tener, en lugar de 2 terminales, van a tener 3 terminales, que van a ser el A, el B y el G. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es colocar, en este caso, en esta parte del aislante, hacer un agujero directamente y colocar un anillo metálico. Esto es un corte que estamos viendo. Esto que se ve acá es una parte del anillo, otra parte del anillo, esto es metálico. O sea que todo esto envuelve el trozo de aislante que vemos aquí, que está adentro del cilindro. O sea que tenemos material aislante, después tenemos este material conductor, material aislante dentro del propio conductor para poder sostener la resistencia. Y esta es la otra puntita que queda. Entonces, ¿cómo podemos ver este circuito equivalente? Entonces, empezamos en A, en el borne A. Del borne A pasamos por un lado a la resistencia, pero por otro lado tenemos una resistencia de elevado valor, que corresponde al pedacito de aislante que está dentro del anillo, que esa resistencia está conectada entre este punto y el anillo. O sea, tenemos una RAG en el punto del borne A, es un conductor, por lo tanto este punto es lo mismo que A, entre A y G, que esto es conductor. Por lo tanto, podemos definir una resistencia de elevado valor entre estos dos conductores. Y después tenemos otra resistencia de elevado valor que corresponde a este pedazo del cuerpo del aislante, que está entre G y el otro punto conductor que es B. O sea que la podemos ver de esta manera, RGB. Si lo dejamos conectado de esa manera y aplicamos tensión, por supuesto estaremos en las mismas condiciones que hoy. Circulará una corriente total que tiene que ver con la que pasa por la serie de estas dos, que no es más que la que había antes, y la resistencia y la corriente que pasa por la resistencia R. Ahora, ¿qué sucede si hacemos lo siguiente? Conectamos la guarda a la tensión de alimentación. Entonces, como esta resistencia contemplaba un pequeño trozo de aislante, eso no es ningún problema porque ahora la tensión plena está aplicada a RBG, no trae ningún tipo de problema. Pero lo interesante que se hizo o que se presentó en esta configuración es que la corriente que antes circulaba, en la figura anterior circulaba por RAG, ahora se anuló. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial entre A y G es nula. Entonces, si tengo una diferencia de potencial nula aplicada a una resistencia, la corriente que
circula es nula. Entonces, ahora se van a presentar una corriente que viene por aquí y pasa directamente a R, y otra que da la vuelta y contempla todas las corrientes de superficie, volumen, etcétera, que habíamos estado analizando hasta ahora, o sea, la resistencia de aislación. Entonces, ahora será cuestión de colocar el amperímetro en el lugar adecuado. El amperímetro, el voltímetro, por supuesto, va a ir conectado en bornes de la fuente. Y si hacemos una cuentita, esto sale con una conexión larga. El amperímetro va a ir en serie con la resistencia a medir. Entonces, aquí nos va a quedar el circuito que, por otro lado, es idéntico al que aparece en las discusiones de temas que nosotros tenemos publicadas, y en donde se ha colocado el amperímetro en el lugar por donde circulaba la corriente, porque en esta zona ya no hay corriente, y por lo tanto la corriente de error que teníamos hoy, IG, viene por aquí. Entonces podemos, digamos, concluir, de alguna manera, concluir en principio, que una resistencia de alto valor es un término que todavía no dice nada, pero ahora intentaré aclararlo. Cuando tenemos una resistencia de alto valor, en lugar de definirla con 2 terminales, la definiremos con 3 terminales. Y así, por ejemplo, cuando se presentan resistores de alta exactitud, generalmente la vamos a encontrar con 3 terminales, o sea, con una guardia. Vamos a ver si podemos aclarar un poquitito mejor esto, que quede con un ejemplito muy rápido y muy que da bastante información. Y que además de eso me va a servir para todas las ideas de medidas eléctricas. Esta idea que vamos a tratar de ver en este ejercicio muy breve, muy rápido, nos va a acompañar en todas las ideas, el curso de las mediciones eléctricas. Dice que tenemos una resistencia de 50 MΩ montada en un material que presenta en su conjunto una resistencia del orden de los 5000 MΩ. Entonces, la pregunta es, ¿se trata de una resistencia de 2 o de 3 terminales? Esto lo que trata de apuntar es al hecho de que después de este ejercicio nos tiene que quedar en la cabeza que el límite, o sea, el límite en donde una resistencia deja de tener 2 terminales y pasa a tener 3 terminales, es totalmente variable. O sea, no hay un límite, en definitiva. Hay un límite general. Entonces, para poder contestar esta pregunta, si esta resistencia va a estar definida por 2 o 3 terminales, tenemos que contestar primero otra pregunta que es, ¿con qué error quiero medir? Entonces y eso es lo que siempre se va a dar. En función del error, con lo que quiero medir o con lo que quiero determinar una variable, es las ideas que siguen. Entonces, supongamos que se necesita conocer la resistencia con un error del más o menos 10%. Entonces, y esto es lo que siempre se va a repetir. Dado que en la medición esta existirá un error sistemático que acabamos de ver su formulita, muy fácil de deducir por otro lado, y nosotros sabemos que en medidas eléctricas, cuando existen o coexisten un error sistemático con un error fortuito, el error sistemático de alguna manera se puede o controlar o hacer algo con él, pero vamos a tratar de que no esté en el resultado. En cambio, el fortuito depende de los instrumentos y por lo tanto la única forma de cambiarlo será cambiando los instrumentos. Entonces, lo que queremos hacer para poder sacarle el máximo de provecho a los instrumentos que estamos utilizando es tratar de que el error
sea solo el que corresponde al instrumental. Y para que eso suceda, el error sistemático tiene que ser despreciable frente al fortuito. El único que va a tener que quedar es el fortuito. Ya repito, porque la única forma de cambiarlo sería cambiar los instrumentos. Entonces, con esos instrumentos, lo mejor que nos puede pasar es medir con su propio error y nada más, que no se vea aumentado por nada. Entonces, para poder despreciar el error sistemático, hacemos la cuentita que vemos aquí, ¿cierto? Que aplicamos la expresión y la igualamos a un orden de magnitud menos que el error fortuito. Si queríamos medir al 10%, tenemos instrumental para medir al 10%, ahora lo que vamos a hacer es fijar el error sistemático en el 1%, un orden de magnitud menos. Siempre decimos en medidas que si tenemos un orden de magnitud menos, lo podemos despreciar. Entonces, si tengo una medición al más menos 10% y tengo un error sistemático de menos 1%, lo desprecio. Despreciarlo significa ignorarlo, hacer de cuenta que no está, que no existe. Eso es despreciarlo. Está la otra cuestión que también utilizamos en medidas eléctricas y a veces lo hacemos cuando no podemos despreciarlo, es desafectarlo. O sea, hacer una cuenta para no tenerlo en cuenta. Pero ahora no, lo estamos ignorando. O sea, despreciar es ignorarlo. Y para que esto pueda suceder, nosotros en este método y en todos los que analicemos, lo que vamos a decir es que el error sistemático es mucho menor que el error en R, lo despreciamos. Se trata entonces, en este caso, contestando la pregunta que estábamos, ¿qué se trata? ¿De una resistencia de 2 o de 3 terminales? Estamos contestando que se trata de una resistencia de 2 terminales, porque el error lo dijo en definitivo. Fíjense que en el mismo enunciado, todo exactamente lo mismo, podríamos haber dicho esto y haberle cambiado el error de la resistencia, haber puesto aquí el 1% en lugar del 10%. Entonces ya todo cambia. Ya todo cambia porque el error fortuito, esta expresión, ya no se va a cumplir y van a ser iguales. Y por lo tanto ya no lo puedo despreciar. Entonces pasará a ser una resistencia de 3 terminales o tendré que desafectar el error. Dicho sea de paso, viene bien recalcar que para este caso, desafectar el error no tiene mucho sentido, porque la resistencia de aislación es tan variable, por ejemplo, como les comentaba, con la humedad del ambiente, es tan variable que no es posible desafectarlo. Tendría que ser algo razonablemente constante para poder desafectarlo. Entonces, la única posibilidad, si esto fuera el 1%, y estos valores se mantuvieran, sería pasar a una resistencia de 3 terminales. Bueno, espero que esto haya quedado razonablemente claro. Vamos a pasar ahora al otro extremo de las resistencias, que son las resistencias de bajo valor. Vamos a ver qué tenemos aquí y vamos a empezar a pensar sobre este tema. Se terminó las resistencias que son altas y ahora vamos a resistencias bajas. Estábamos hablando de megohms, ahora podemos estar hablando de miliohms o microohms. Este dibujito que está aquí, un poco circuital y un poco físico, nos va a servir para pensar sobre este tema. Lo primero que vamos a decir, digamos, a hacer un hincapié, es que está bueno que se nos quede esto en la cabeza, que cuando si queremos hacer una unión de dos materiales, de dos metales conductores, unión que necesariamente vamos a tener que hacer cuando se haga una medición o se utilice una resistencia, porque vamos a tener que unir la resistencia con la que estamos trabajando, la vamos a tener que unir al circuito de medida. Entonces, esa unión
trae consigo siempre una resistencia de esa unión, que se le denomina resistencia de contacto, justamente porque es la resistencia que se presenta cuando dos metales hacen contacto. Esa resistencia de contacto es función de, de la superficie, del tipo de superficie, de las suciedades que puedan existir en esas superficies. Nosotros tenemos que pensar que por más que nosotros lo veamos limpio, pueden existir grasitudes, en fin, cosas que hacen que la superficie no sea perfecta. Y también depende del formato, de la forma que tiene. No depende demasiado, por lo menos no depende de la superficie. Es más, a veces tener una gran superficie juega en contra. Y es inversamente proporcional a la fuerza. O sea, a la fuerza que se producirá cuando este tornillo que se ve aquí se ajuste, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más ajustado esté la unión, mejor, menos resistencia. Entonces nosotros, este dibujito, ¿qué está representando? Está representando el bloque 3, está representando el bloque de conexión de la propia resistencia. El bloque 5 está representando el contacto, la conexión del voltímetro que utilizaremos para medir. Y el 1 es el terminal, que será dibujado aquí con un formato justamente de un terminal clásico de un cable, ¿no? En donde por él estamos haciendo ingresar la corriente. Entonces, ¿cómo lo podemos ver con un circuito equivalente? Bien, del bloque 1, o terminal, pasamos al bloque 3, y aquí tenemos una resistencia de contacto. Bloque 1 a bloque 3. Y del bloque 1 al bloque 5 tendremos otra superficie de esta zona y que tendremos otra resistencia de contacto. Por lo tanto, tendremos el bloque o la resistencia de 1,5. Entonces, fíjense lo que quedó. Quedó un circuito en donde, en serie con la resistencia que queremos medir, me quedaron dos resistencias de contacto. Y las resistencias de contacto, del orden de los microohms, 50, 100, 200, 300 microohms, pueden ser del orden de magnitud de la resistencia que quiero medir. Por lo tanto, esta configuración que tenemos aquí no es en absoluto válida. Por lo tanto, hay que empezar a pensar cómo solucionamos la cuestión. Antes de ver cómo solucionamos la cuestión, digamos bien clarito que si no se toma ningún recaudo, la medición entre los bornes 1 y 2 nos va a traer un error, también va a ser sistemático, pero otra vez no es posible desafectar nada aquí porque las resistencias esas son variables con la fuerza, con la superficie, en fin, con el tipo de superficie, en fin, no es posible gobernarla, por lo tanto no es posible desafectarla. Entonces lo que mido es esto, el total, R de contacto del 1 a 3, más lo que quiero medir, más la del 4 a 2, que es el otro extremo. Entonces esto acarrea un error sistemático que estará dado por la suma de las dos resistencias de contacto referida a la resistencia que quiero medir. Es un error que voy a medir ahora de más. Un error de más. Ahora sí vamos a ver cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos tener en cuenta. Antes que me olvide, recién me avisó que que nos quedaban 10 minutos, así que si se corta, entramos en 5 minutitos. Ni bien se corta, 5 minutitos controlamos y entramos. Entonces, ahora vamos a conectarlo de diferente manera. Vamos a conectar el terminal de donde se inyecta la corriente en la parte inferior. Dibujé solamente esta partecita. Esto normalmente nosotros lo dibujábamos en el pizarrón y charlábamos sobre eso, pero
Hay que hacer un dibujito, por eso lo hice medio casi a mano alzada, si se quiere, y dibujé solamente una parte. Entonces, si hacemos el mismo razonamiento, con las mismas condiciones que habíamos puesto de manifiesto hasta recién, vamos a salir del punto 1 y vamos a ir, o del elemento 1, y vamos a ir al bloque o elemento 3, ¿no es cierto? Entonces ahí tendremos una unión y tendremos una resistencia de contacto. R de contacto, 1,13. Y del bloque 3 al bloque 5 tendremos otra resistencia de contacto. Entonces fíjense que el truco y que es un truco del operador, en definitiva, del que está preparando la medida, ¿no es cierto?, de cómo conectó, del que fabricó una resistencia, del que está envuelto en este problema. Entonces se las rebuscó este operador para que las resistencias siguen estando prácticamente las mismas, pero están conectadas de otra manera. Está la resistencia de contacto de entrada, está fuera de la toma de tensión. Estamos tomando tensión justo en el punto de la resistencia propiamente dicha. Y la resistencia de contacto hacia el voltímetro queda en serie con el voltímetro. Pero como es una resistencia de contacto de bajo valor comparado con la de cualquier voltímetro, por más baja que sea la resistencia del voltímetro. Nosotros habíamos visto que un voltímetro de los que tienen menor resistencia, si se quiere, un voltímetro, por ejemplo, analógico de 1000 ohm por volt, cifra de ohm por volt 1000. Para cualquier rango que se utilice, tenemos siempre por lo menos del orden de magnitud de un centenar de ohms. Y eso me va a quedar en serie con algunos microohms, por lo tanto no le va a hacer, no se va a enterar. Así que en principio hemos solucionado el problema, siempre y cuando nos rebusquemos para que nos quede una configuración de este tipo. Y la resistencia que ha quedado definida, o sea, que ha quedado el análisis que hemos hecho, hace que una resistencia de este tipo tenga en realidad, en lugar de 2 terminales, 4 terminales, porque tiene el terminal 3, digamos, y el terminal 1. El terminal 1 se va a llamar terminal de corriente o borne de corriente, y el 3 se va a llamar borne o terminal de tensión, porque ahí es donde se va a conectar el voltímetro. Una resistencia entonces en general queda definida con 4 terminales. Repito, terminal de corriente y terminales de tensión. Vamos a ver unas fotografías de 2 resistores clásicos que son resistores patrón, que utilizan esta idea. Este es un resistor de instrumentos, se utiliza para medir corriente, sabiendo que la caída de tensión se obtiene la corriente. Derivador, se le da el nombre de derivador de corriente, ya esto lo planteamos, su uso lo planteamos cuando vimos cómo se convertía un instrumento de imán permanente y bobina móvil en amperímetro o voltímetro, y amperímetro de distintos alcances. Entonces ahí aparece el derivador. Cuando teníamos que convertirlo en voltímetro, le poníamos una resistencia en serie, resistencia multiplicadora. Cuando era amperímetro, en otro alcance, era derivador. Esto es un derivador. Lo que se ve aquí, que parecen unos cuantos hilos en paralelo, en realidad son conductores en paralelo, barritas generalmente cilíndricas, de material resistivo. Este material es un material cuya resistencia varía muy, muy poco con la temperatura. Por ejemplo, la manganina es un material que se calienta y su resistencia varía muy poco con la temperatura. Eso lo hace muy útil para hacer resistores, porque un resistor va a estar sometido a cambios de temperatura, ya sea por la propia temperatura ambiente, ya sea por la corriente que circula.
Eso hace que el cobre, por ejemplo, no pueda ser un elemento que se utilice para hacer resistencias. Sí se utiliza, fíjense aquí, para el borne de la resistencia. Pero como en el borne vamos a tener cuidado de tener bornes de corriente y bornes de tensión, entonces no nos vamos a preocupar por ese tema. Y en este caso se ve que aquí tenemos los bornes de corriente, y aquí tenemos los bornes de tensión, que es un tornillito pequeño, no importa si tiene una resistencia de contacto un poco mayor que la que va a haber aquí, porque me va a quedar en serie con el voltímetro, que siempre, por más grande que este sea, siempre será despreciable frente a la del voltímetro. Así que esto es un derivador, o también se lo conoce con el nombre de shunt. Que se utiliza para medir corriente, fundamentalmente corriente continua. Ya vamos a ver que cuando se trata de corriente alterna, hay otras alternativas, pero corriente continua siempre se midió con un shunt. Bueno, aquí recordatorios, me parece que ya pasamos por esto, pero en el caso aquí presentado, se lo probé de fábrica, estos bornes vienen de fábrica, ¿verdad? En otros casos, el usuario deberá construir sus propios bornes. Y ahí es más difícil. Y bueno, hay que analizar con tranquilidad cada caso. Lo que sí hay que tener presente es que si uno encuentra que está midiendo una resistencia baja, de bajo valor, y le da valores muy variables, tan variables que no le sirve la medida,